Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores aquí en Domingo de Clásicos. El de la semana pasada tuvo muy buena acogida, hablamos un poquito sobre la creación del Poder Supremo, cómo Isaac Rosario, que en paz descanse, estuvo involucrado en este feudo. Y durante esta semana, o estas semanas, hemos hablado mucho del Invader a través de las redes y en general, y era algo que me habían sugerido ya en las 2 semanas que llevo haciendo esto, y no lo quise ignorar. Y vamos a hablar de básicamente el primer feudo que yo creo que tuvo el Invader con algún tipo de miembro de la familia Colón, y es por supuesto, estoy hablando de Carlos Colón, pero para el año 92. Y obviamente el Invader como rudo, y voy a hablar un poquito del ángulo porque quiero dar un poco de background. Para el 92, si miramos de una manera o de otra, el Invader y Carlos Colón son de las estrellas más grandes de los años 80 y la época de gloria de la Capital Sport Promotion y de la lucha libre en Puerto Rico. Carlos Colón como esa ancla, ese main eventer, ese Hulk Hogan boricua, por ponerlo de una forma. Y el Invader siempre fue el otro hombre fuerte dentro de esa cartelera. El segundo nombre más grande, el otro técnico, el otro líder del camerino técnico junto a Carlos Colón. Para los 90, arrancando los 90, TNT probablemente el rival más grande que tiene Carlos Colón y probablemente quien yo, por como lo estaban construyendo, por cuando eventualmente se convierte en técnico y después eventualmente vuelve a ser rudo, podía llenar ese sitial de convertirse en una de esas estrellas principales. Obviamente sabemos que Sabio, que era TNT, eventualmente pues llega a WWF y pasa todo lo que tiene que pasar, pero también pues está el famoso conflicto de lo que haya pasado con Bruiser Brody. Ustedes saben que yo ese tema no lo toco mucho, pero o sea, como sea, el Invader seguía perteneciendo a Capital Sport, estuvo un tiempo de técnico, pero para el 92 Ron Garvin era el campeón universal, pierde el campeonato ante Carlos Colón, pero antes de que Carlos Colón se convierta en ese campeón universal, el Invader ya había retado por ese campeonato universal a Ron Garvin, y por culpa de Carlos Colón, en palabras del Invader, pues Carlos Colón intervino y él perdió y Ron Garvin retuvo el campeonato y eventualmente pues lo pierde con Carlos Colón. A partir de ahí empezamos a ver al Invader con un pequeño cambio de actitud y significativamente considerando que era el otro líder del Ejército de la Justicia, y empieza a querer una lucha con Carlos Colón. Tienen una lucha donde Carlos Colón se lleva la victoria y luego de ganarle, cosa que dice el Invader que esa lucha fue robada, que aceptó una victoria mediocre, le da el puño al corazón y esta riña se va intensificando. En Carolina, el Invader pide una lucha para enfrentarse a Carlos Colón por el campeonato universal, donde tenía que haber un ganador, no había tiempo límite, no había descalificación, en el Juan Ramón Lubriel. Ahí iba a ser esa lucha. Aparece Carlos Colón, le dice: ¿sabes qué? Yo no quería aceptar la lucha porque yo valoraba mucho nuestra amistad, pero tú me has herido y todo esto, y vamos a dar la lucha. Cuando firma el contrato, por la espalda el Invader lo ataca, lo deja ensangrentado, le da una pela asquerosa, y empezamos a ver al Invader convertirse en rudo y empezar a dar estas promos en donde hablaba de la cría de él contra la de Carlos Colón, que Carlos Colón no tenía cría. Sí, no era un cobarde, pero no tenía cría. Y es gracioso ver, porque el Invader, cuando es rudo, nunca como que le tira tanto al fanático, al menos en esta época, sino que al contrario, es como que yo soy mejor que tú y tú lo sabes. Y yo creo que el feudo se siente diferente porque está esta competitividad. Aunque el Invader fuera el rudo, está esta competitividad de que yo por lo que quiero es porque yo tengo que ser el campeón universal, porque yo soy mejor que tú. Y si lo vemos con el trasfondo histórico y transportándonos, siempre Carlos Colón estuvo número 1, el Invader siempre había sido el eterno número 2, hasta este momento. Obviamente el ataque estuvo muy bueno, la lucha está en YouTube, la pueden ver, de aniversario 92. Una lucha bastante larga, como alrededor de media hora, bastante sangrienta, súper física, y esto obviamente pues los lleva a la lucha en el Juan Ramón Lubriel en Bayamón, en donde, contrario a lo que yo creo que casi siempre ha sucedido en Puerto Rico, que veíamos tal vez a Carlos Colón
ganar ese campeonato universal. Y en esa lucha grande, pues no, el Invader es quien se lleva la victoria y derrota a Carlos Colón por el campeonato universal en aniversario 92. Aquí eventualmente pues el Invader pierde el campeonato con Abdullah the Butcher, pero me gusta porque es una rivalidad que de cierta manera es diferente. No es como, incluso pudiera compararlo más con la de TNT, pero TNT era una amenaza, era este tipo que iba detrás de Carlos Colón y tuvieron aquel empate en aquella lucha de 60 minutos. Pero en este caso había una historia de que el Invader había estado en ese momento del estrellato de Carlos Colón, ambos siendo estrellas, y chocar aquí. Y yo creo que fue una manera interesante de dar la vuelta a tal vez la negatividad y los comentarios que habían alrededor del mundo de la lucha libre hacia la figura del Invader. Y el Invader supo hacerlo muy bien, esta adaptación a convertirse en rudo y ser el antagonista de Carlos Colón. Actualmente pues ya que estamos en lo que yo considero que son los primeros retiros de Carlos Colón, porque Carlos Colón tiene una carrera tipo Jordan, él se retira y regresa, y se retira y regresa, pero estábamos próximos a uno de esos primeros retiros de Carlos Colón. Pero la lucha es muy buena, es muy física, y me gusta porque involucra mucho el factor de yo lo que quiero es probar que soy mejor que tú, y esa competitividad el mismo Invader la recalca. Y yo no considero que Carlos Colón tal vez no es el tipo más habilidoso en promos, pero aquí las promos eran sencillas, al grano, y el Invader cargaba con ese peso. Y pues el Invader es uno de los mejores micrófonos en la isla, si no el mejor, y yo creo que lo hizo de manera muy bien y adaptándose a convertirse en rudo. Incluso luego de que él gane el campeonato hay una promo bien famosa en donde dice que tiene que lavar el campeonato con alcohol porque esa cojea todavía apesta a Carlos Colón. Así que continuó elevando ese nivel de rudo después de haber ganado ese campeonato universal. Así que mucha gente me había pedido que hablara un poquito sobre esto. No es la última vez que estos dos feudan. Eventualmente cuando el Invader se va de WWC, pues tenemos unas diferencias personales con Carlos Colón. Incluso hubo una discusión de ellos en la Comay y toda la cosa, y eventualmente tuvieron un feudo ya ambos estando mayores en una lucha de ambulancia en Summer Madness y toda la cosa, pero la gente lo siguió comprando. Así que este era un feudo bastante rentable, y yo creo que ese inicio de los 90, que fue un poco difícil tal vez para WWC, con estos feudos pudieron batallar un poco hasta que más adelante, a finales de los 90, pues tienen unos muy buenos momentos. Así que nada, me encantaría saber su opinión, que ustedes recuerdan de este feudo. Suscríbanse al canal, campanita para notificaciones. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.